Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zair. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50. Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Al destino final. Punto de vista de Seiji. Así fue, susurró Kanae suavemente mientras sus delicados dedos recorrían mi cuero cabelludo, masajeando suavemente mi cabeza. Estoy feliz por Mitsuri, ella merece ser una Ashira, trabajó duro por cada onza del peso que lleva ese título. El elogio de Kanae vino después de ver a Mitsuri trabajar duro durante 4 meses. Los dos estábamos en la pequeña terraza con vistas al jardín de la mansión mariposa. El sol plateado brillaba en el cielo. Su tenue luz iluminaba tímidamente el mundo, pero ninguno de los dos la necesitaba. Ella estaba sentada en el futón, con las piernas colgando de la plataforma, pero sin tocar el suelo. Por otro lado, yo estaba tumbado en el futón, con la cabeza apoyada en su regazo. Sus muslos flexibles eran la segunda mejor almohada del mundo, la primera, obviamente, eran los pechos. El aroma natural de su cuerpo era un perfume para mi nariz. Su toque mágico aliviaba todo el cansancio de mi cuerpo, liberando nudos de agotamiento en mi espíritu. Algo de Kanae que nadie podía replicar era la paz y el descanso que encontré en su abrazo. Su presencia casi me hizo olvidar que estaba en un mundo infestado de demonios sedientos de sangre. Todo era tan relajante y sereno cuando estaba a su lado. Sus dedos acariciaron suavemente mis lóbulos, provocando una sensación desconocida en mis oídos. Sentí que en ese momento podía oír su tacto. ¿Qué más? ¿Qué opinas del otro miembro nuevo? ¿Era Obanai? Me preguntó, pero yo tenía los ojos cerrados y solo me concentraba en la agradable sensación de su tacto, así que no lo vi. Hablábamos de la reunión de Ashiria que tuvo lugar hoy. Se suponía que debía informarle sobre lo ocurrido, pero ahí estaba, incapaz de responder por estar tan relajado. Mitsuri ya dormía en su habitación. De alguna manera, Rengoku la había convencido de beber sake para celebrar su ascenso, así que estaba borracha y se quedó dormida después de que ambos terminaran el festín. Tuve que llevarla a casa porque estaba borracha como una cuba. No bebía, así que no sabía cómo contenerse. No se quede dormido, señor, quiero saber más, dijo Kanae y abrió mis párpados para poder mirarla. ¿Cómo estuvo el otro recién llegado? Preguntó. Estuvo bien, dije, y mi voz se fue apagando mientras pensaba qué más añadir. La verdad es que nunca le di demasiadas vueltas. Era una Ashira en la historia original, así que no pensaba en si era digno o una buena incorporación, como hacían los demás Ashira, ni en lo que Kanae esperaba que pensara. Simplemente sabía que era la persona indicada para ser una Ashira. Él tiene mi odio, habilidades similares a las de Hiyu y la actitud de Sanemi, dije, describiendo a Obanai. Vaya, esa es, una combinación extraña, tararé Kanae. Lo es, dije. Mis pensamientos se posaron en la serpiente Ashira desde que lo mencionó. Me pregunté si se enojaría si supiera que podría haber estado con Mitsuri. Una posibilidad que le robé. Básicamente lo estaba dejando tirado, aunque él no lo sabía. Ese fue uno de los problemas con los que más lidié durante mi relación con Mitsuri. Siempre tuve la sensación de que la estaba alejando del verdadero amor que se suponía que debía compartir con Obanai. Mientras que amar a Kanae no me hacía sentir ni la más mínima culpa. Se sentía más natural, como si el destino estuviera de mi lado si la amaba. Pero ya lo había superado hacía tiempo. Mitsuri misma me ayudó a superarlo. ¿Por qué me amaste, Kanae? Pregunté de repente, pensando en el romance. Era una pregunta genérica que se ha hecho innumerables veces entre parejas, pero todavía, sabía cuánto me amaba.
Se enamoró poco a poco de mí durante el tiempo que estuvimos juntos y se enamoró por completo porque siempre estuve ahí para ella, cuando me necesitó. Lo que quería saber era por qué decidió seguir adelante con ese sentimiento, incluso cuando tuvo muchas oportunidades de detenerse. ¿Por qué luchó por ello, a pesar de que era más fácil olvidarlo? No me di cuenta hasta que me enamoré por completo de ti. Y en ese momento, ya no sabía cómo vivir sin amarte, dijo. La vida se había convertido en amarte. Ahora eras parte de mi vida, una parte insustituible e irreemplazable. ¿Fue casualidad? Pregunté, haciendo de abogado del diablo. ¿Fue por casualidad que respiramos? Me preguntó y pensé en la pregunta. No tenías memoria ni intención la primera vez que respiraste. Pero para cuando te diste cuenta de que respirabas, se había vuelto tan vital para tu vida que si hubieras dejado de respirar, habrías muerto. Sin embargo, respirar tampoco fue por casualidad. Estaba destinado a ser así. Una pregunta que dio pie a una buena respuesta. Esa fue la primera vez. A veces envidio su agilidad mental. ¿Y tú qué? Me preguntó, ¿por qué decidiste amarme y poner en peligro lo que ya tenías con Mitsuhiro? ¿Fue lástima? Ella se quedó ligeramente quieta mientras preguntaba eso, como si tuviera miedo de su propia pregunta. Me amabas incluso antes de que recuperara mi propio corazón, comencé, siempre he alimentado un odio hacia mí mismo desde aquel día en que el demonio mató a mi familia. Había olvidado lo que era amarme a mí mismo. Pero seguí adelante solo con la esperanza de encontrar otro amor y otra familia, dije, y mi mano tomó la suya y la sostuvo con ternura. Y fuiste el primer tesoro que encontré, el primer cumplimiento de mi esperanza. Me enseñaste a amarme de nuevo, dije. Ella me necesitaba. Ese fue el primer pensamiento real que tuve cuando la conocí. Sabía que su destino era morir a manos de Duma. Así que saber que me necesitaba fue lo que destruyó mi perspectiva de extranjero. No tenía motivos para vivir de otra manera. Incluso sin mi presencia, Tanjiro y los demás acabarían con Muzan. Pero me sentí necesario en el caso de Kanae. Y desde entonces, mi existencia dejó de ser un obstáculo. De esa manera, sin querer, me ayudó con su sola existencia y eso me encanta. En mi búsqueda de un nuevo amor y una familia, ella fue la primera que encontré. Ya he perdido bastante, no quiero perder nada más, dije. Pude sentir la sonrisa en su cara. Lo entiendo, dijo ella. Nos quedamos así toda la noche. No dejé que me mimara toda la noche, pues nos mimábamos mutuamente por turnos. Hablamos y hablamos y hablamos. A veces hablábamos de los viejos tiempos y a veces de nuestro futuro. También hacíamos algo así como contarnos lo que el otro no podía sentir. Yo le contaba lo que veía, le describía las hermosas estrellas del cielo y, a cambio, ella me describía lo que oía, el susurro del viento, el canto de los grillos y las luciérnagas. De esa manera, pintamos una imagen completa de nuestro entorno. Llenamos el vacío del otro. Como siempre lo hicimos, desde el principio. El que necesitaba ayuda y el que anhelaba ser necesitado. Nos salvamos mutuamente. ¿Lo entiendes ahora? Encajamos como un rompecabezas, dije. Por razones que desconozco, a Kanae se le llenaron los ojos de lágrimas al decir eso. Esbozó una sonrisa, una alegría amarga. Sí, dijo ella, nuestro amor no es incómodo, también es perfecto. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero acepté. Si 4G más, una semana después adiós, dije y la besé en la frente. ¿Estás segura de que no puedes llevarme contigo? Preguntó Kanae como una niña necesitada. Desafortunadamente no, dije. Lo que estaba a punto de enfrentar la pondría en peligro, no podía soportarlo. En respuesta a mi rechazo, Kanae todavía dio una pequeña sonrisa. Está bien entonces, mantente a salvo, dijo ella. Una brisa fría nos azotaba, el aire seco del otoño había desaparecido. El viento ahora traía un toque invernal. Me volví hacia Shinobu y le dije, cuídala y cuídate a ti mismo. Sabes que ella también es mi hermana, ¿verdad? Preguntó mientras ponía los ojos en blanco. Pero claro, si eso te hace dormir mejor, respondió ella. Seiji ni, Kanao me llamó, sus ojos eran muy parecidos a los de Kanae, rogándome que la llevara conmigo pero lamentablemente no puedo. Sigue entrenando como te enseñé, le dije. Recuerda, el año que viene tomarás el examen de Demon Slayer, le dije y ella asintió. Bueno, el sol estaba a punto de salir en el horizonte, lo que me impulsaba a iniciar mi viaje a la región de Gifu a la familia Kamado. Volveré pronto, no te preocupes. Solo será un mes, dije. Y con una última despedida, dejé la mansión mariposa y me dirigí hacia la familia Kamado. Yo era un cazador de demonios.
Me lo recordé a mí mismo durante todo el viaje mientras me dirigía a lo que podría ser mi destino final. La familia Kamado. Punto de vista de Seiji. Los niños me esperaban en el camino que conducía a su casa. Le había enviado una carta a Kie Kamado contándole que pensaba pasar el invierno con ellos. Incluso recibí una carta de respuesta donde me decían que era más que bienvenido. El invierno era implacable en la región de Gifu, donde se esperaban fuertes nevadas cada año, y los hombres eran el recurso más valioso en esa época. Así que una ventana como Kie estaba más que contenta de tener un pariente masculino que estuviera con ellos durante el duro invierno. Por eso incluso permitió que los niños me esperaran así. No era extraño que un familiar pasara el invierno con ellos. Japón era muy familiar en ese sentido. Seiji Nii. Nezuko y los niños más pequeños me llamaron cuando aparecí en su campo de visión. Seiji-san. Tanjiro fue más formal, sin embargo, pude ver que estaba igual de emocionado, o incluso más, que sus hermanos. Todos vinieron corriendo hacia mí con sus patitas regordetas. Era increíble lo rápido que los niños se encariñaban con alguien. La última vez solo estuve con ellos unos días. Tan precioso. Seiji-san, por favor déjanos ayudarte con tu equipaje, dijo Tanjiro y tomó algunas bolsas de la carga gigante que llevaba. Nezuko hizo lo mismo y tomó algunas cosas suyas para aliviar mi carga. Los demás niños aún eran demasiado pequeños para intentar ayudarme, así que simplemente se quedaron pegados a mis piernas. ¿Te preguntas qué llevaba en el equipaje? Eran sobre todo especias para la comida, ropa de abrigo para todos y regalos de Navidad para los niños. También había otras cosas, como mi propia ropa y utensilios, pero eso era casi todo. Nos volvemos a encontrar, Tanjiro, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, dije sus nombres uno por uno mientras les daba palmaditas en la cabeza o les apretaba la nariz. Se rieron con alegría infantil. Y el pequeño Rokuta, dije, y pellizqué al bebé de 2 años que Takeo sostenía. Rokuta me dedicó una extraña risa infantil, que era como una inhalación vibrante. Con Tanjiro y Nezuko ayudándome a llevar mi equipaje y con los niños más pequeños siguiéndonos, regresamos a la casa Kamado. La propia Kie me dio una cálida bienvenida y enseguida me sirvió un té bien caliente. Me acomodé en la sala y todos observaron con curiosidad mi enorme equipaje. Arriba todos, su prima tan genial les trajo regalos de Tokio. Dije mientras abría las bolsas. Y de verdad. ¡Guau! La sola mención de Tokio los emocionaba. Bueno, cualquier cosa de la ciudad era muy importante para los niños del campo. Incluso Tanjiro estaba emocionado a pesar de intentar ser maduro. Hablando de eso, no distraídamente el crecimiento del protagonista. Vi cada nueva musculatura que había ganado durante mi ausencia, incluyendo las pequeñas fracturas y las manos callosas. Pude ver que había estado trabajando duro. Bien. Repartí lo que traje entre todos. Incluso cuando recibían ropa, lo cual no era muy emocionante para los niños Kamado mostraron expresiones de alegría que hicieron que cada esfuerzo valiera la pena. Al sacarlo todo, me di cuenta de que quizá me había excedido un poco. No pude evitarlo, el dinero no era un problema para mí, así que compré todo lo que me atraía. Podía ver cómo la expresión de Kie cambiaba con cada nuevo regalo que le traía. Los pocos regalos eran corteses y esperados, pero a medida que salían más, ella se sentía un poco incómoda. Ella se sintió en deuda. Algunas de las cosas que compré incluyeron figuras de juguete, trompos, tarjetas con hermosas ilustraciones para Nezuko junto con papel para origami, algunos libros de dibujo y colores, incluso compré algunas espadas de juguete creyendo que querían ser un samurái genial como yo. También les conseguí unos suéteres gigantes y cálidos, que eran diferentes a los que tenían porque era moda occidental. No tenías que comprar todos estos, Seiji-san, es demasiado, dijo Kie nervioso mientras miraba a los niños que estaban absortos en sus propios regalos. Por favor, Kie, déjame hacer esto. No tienes por qué sentirte incómoda en absoluto, dije, calmando su preocupación. Aún así, no lograba tranquilizarse con tantos regalos. Incluso podrían sospechar que, con todo el esfuerzo que puse, iba tras la MILF solitaria y atractiva. Entonces dejé clara mi intención, o más bien mentí. Desde que falleció mi madre, tú y tus hijos son la única familia que me queda. La soledad puede ser muy grande, dije. Hacer esto me hace tan feliz como a ellos, dije y le permití que reflexionara sobre mis palabras. Lo entiendo, dijo ella, si es así, permítame expresarle mi más sincero agradecimiento. Le devolví la sonrisa. Hablando de eso, no solo traje cosas para los niños.
También tengo cosas para ti, dije y volví a buscar en mi bolso las cosas que le había comprado. No mentía cuando dije que hacer esto me hacía sentir bien. Me sentía como un Papá Noel samurái. Y así, mis días con la familia Kamado comenzaron de nuevo. Esta vez, me quedaría con ellos durante aproximadamente un mes. ¿Qué estás haciendo? Pregunté una mañana fría. Amanecía y el sol aún no había salido. A esa hora del día, hacía especialmente frío. El suelo estaba húmedo con escasa nieve en polvo aquí y allá. Sin embargo, esta mañana, cuando un humano normal llevaría al menos 5 capas bajo una manta, vi a Tanjiro preparándose para salir con una nueva chaqueta que le di y una canasta de carbón en su espalda. Ah. Seiji-san, perdón por despertarte, Tanjiro inclinó la cabeza y se disculpó rápidamente. Estúpido. No puedes despertarme, estoy sordo, dije. Ah, cierto, solía despertarme a esta hora para ver el amanecer. Me encantaban el amanecer y el atardecer, eran de las cosas más hermosas del mundo. Así que suelo despertarme a esta hora todos los días para presenciarlo. Luego, si quisiera, me volvería a dormir. Normalmente ni siquiera salgo de la cama, pues podía ver a través de las paredes el amanecer. ¿Y bien? ¿Qué haces? Pregunté de nuevo. Voy a ir al pueblo cercano a vender el carbón. Es el negocio familiar del pueblo, dijo. Tararé. No deberías hacer eso, vuelve adentro. Lo siento, pero no puedo hacerlo, Seiji-san. En invierno es cuando tenemos más clientes. Tengo que venderlo o todo nuestro esfuerzo de verano y otoño será en vano, me respondió. Lo compraré entonces, dije encogiéndome de hombros. ¿Eh? Tanjiro parpadeó. No, no puedo dejarte hacer eso. Si quieres, puedes llevarte a casa todo lo que necesites gratis. No algunos, los compro todos, dije. Exclamó Tanjiro. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sonreí con suficiencia. Sí, estoy seguro. Entonces vuelve adentro, usémoslos para hacer un calentador, dije y le hice un gesto para que volviera adentro. Además, te doy más tiempo que andar vendiendo carbón, dije. Necesito entrenarlo para el futuro de este mundo. Muchas gracias. Dijo Tanjiro e hizo una reverencia, pero yo ya le había dado la espalda así que no lo vi. Y debo verlo porque corrió adentro y volvió a hacer lo mismo, pero frente a mí. Ya basta. No te hagas el extraño, dije, ¿dónde está tu calentador? Tienes hibachi, ¿verdad? Sí, lo sacaré enseguida más tarde ese día. No puedo creer que no tengan kotatsu, dije con incredulidad mientras trabajaba en el medio de la sala de estar donde anteriormente estaba colocada la mesa. ¿Cómo sobreviven al invierno? ¿Con esperanzas y sueños? Pregunté, más para mí mismo, porque no podía oír lo que me respondían, pues estaba ocupado con mi trabajo. Creo que lo habrás visto en otros animes, pero un kotatsu era una mesa de madera cubierta con una manta. Se colocaba una fuente de calor debajo de la mesa y se atrapaba el calor con la manta. Las familias se reunían, se sentaban junto al kotatsu y pasaban el invierno juntas. Pero por alguna razón, los Kamados no tenían eso. Creía que todas las familias japonesas lo tenían. Y ahora estaba allí, preparándoles un kotatsu. Tanjiro y Kie estaban a mi lado, deseosos de ayudarme a montarlo. Mi esposo solía hacernos uno. Pero desde que enfermo, ya no pudo hacerlo y me fue imposible mantener un kotatsu con todos los niños, me explicó Kie en voz baja. Podía entenderlo. Un kotatsu necesitaba mantenimiento constante, ya que, a diferencia de las máquinas modernas, este usaba carbón para calentarse. Podías quemar algo fácilmente si no tenías cuidado. No fue muy difícil montar el kotatsu y lo terminé sin problemas. Esto resultó ser muy fructífero más adelante, ya que el calentador se usaba constantemente. Nos sentábamos a la mesa a jugar a las cartas y a juegos de mesa, y usábamos el papel que compraba para hacer origami. Rápidamente descubrí que era un maestro en todo esto. Regresé a la casa Kamado después de una cacería exitosa. Tenía 3 ciervos y un faisán en mis manos, esta cantidad de carne debería durar al menos unos días. Al llegar al patio, vi a Tanjiro blandiendo una espada con la parte superior de su cuerpo. Su cuerpo humeaba por el calor que se mezclaba con el aire gélido. Estaba cubierto de sudor incluso en la fría mañana. Tanjiro no estaba solo, pues sus otros hermanos lo rodeaban. Nezuko llevaba al bebé Rokuta en la espalda mientras limpiaba algunas verduras. Los otros hermanos corrían por ahí, jugando a la mancha con la juguetería nueva que compré. Pero todas esas distracciones parecían no afectar a Tanjiro, que seguía blandiendo la espada una y otra vez, sin parar. Tanjiro tenía un gran potencial como protagonista de este mundo.
Pero, ¿cómo decirlo suavemente? Su talento era terriblemente mediocre. Es decir, su capacidad de aprendizaje era alta, pero su ritmo de aprendizaje era extremadamente rápido. Era de esperarse. Después de todo, mientras que Muichiro se convirtió en Ashira en 2 meses, Tanjiro tardó 3 años en siquiera presentarse al examen de cazador de demonios. Creo que, en ese sentido, Tanjiro se parecía más a mí que nadie. Era el tipo de persona que crecía tras cada desafío superado, un guerrero que mejoraba rápidamente, pero solo en batallas de alta intensidad donde su vida estaba en juego. Sin embargo, no dejé de entrenarlo. Seiji-san, ¿has vuelto? Saludó Tanjiro con una amplia sonrisa. Se secó el sudor con el antebrazo y continuó blandiendo su espada después de que le indiqué que continuara. Puse los ojos en blanco hacia el cielo y apreté el puño. En cualquier momento ahora, el destino llega de todos modos. Tercer punto de vista: ubicación. Tokio, te voy a extrañar mucho mientras esté lejos, querida, dijo una mujer que vestía un kimono morado y joyas costosas que mostraban su riqueza no mencionada. Lo sé y sentir lo mismo, respondió su marido. ¿Seguro que no puedes venir con nosotros? A mi padre le encantaría volver a verte, y a mi madre también, preguntó la mujer en un tono casi quejoso, como una niña pidiendo dulces. El marido sonríe. Sabes que no puedo hacer eso. Tengo que ocuparme de nuestro negocio. Vete sin mí, nos reuniremos cuando pase el invierno. El invierno era una época en la que los agricultores descansaban mientras se cosechaban los cultivos, y era necesario esperar al verano para que el ciclo se reanudara. Por lo tanto, tradicionalmente, los japoneses aprovechaban esta época para visitar a sus familiares y pasar tiempo con ellos. Así que, incluso si no eras agricultor, la tradición perdura. La mujer hacía lo mismo. Iba a pasar el invierno con sus padres, pero su esposo no podía acompañarla porque tenía un negocio que gestionar en Tokio. A diferencia de la agricultura, el mundo empresarial no tenía un momento de descanso. Entonces, ¿tengo que irme? ¿Puedo pasar el invierno contigo?, insistió la mujer. Sé cuánto has extrañado a tus padres. Me sentiría mal si no fuera solo por mí, respondió el esposo. Se comunicó con delicadeza, no solo con el tono de voz, sino también con las palabras. Además, tus padres querrían ver a su nieto. No podría quitárselo, dijo, mirando al pequeño, de unos 3 años, sentado en el regazo de la mujer. La mujer tarareó, sin discutir, pero la respuesta tampoco le gustó. Al final, bajó la cabeza un poco, derrotada, y abrazó a su hijo con fuerza. Despídete de papá, dijo la mujer, saludando con la mano regordeta del bebé. Papá, te extrañaremos. El hombre sonrió, aparentemente con el corazón, pero la emoción era tan superficial como un prepucio. No era una sonrisa de verdad, sino más bien el pellizco de piel que imita una sonrisa. Te amo, dijo la mujer al fin. Su voz sonó necesitada y vulnerable. Había un destello de esperanza en su tono que anhelaba que él le correspondiera, pero no sería la primera vez, aunque no lo hiciera. La historia la había defraudado. El marido se explotó una vena en la frente y se metió la lengua en la boca. Luego, con una vacilación apenas disimulada, respondió. Yo también te amo, la mujer sonrió radiante, pero el hombre parecía un desastre. Parecía horrorizado por haberle declarado su afecto a un pedazo de carne que consideraba imperfecto. La mujer no lo vio. Quizás la gente tenía una idea cuando acuñó el dicho el amor es ciego. Hasta pronto, dijo, y tan pronto como la puerta del auto en el que estaba sentada se cerró con un fuerte ruido de hierro golpeando hierro. Y entonces el auto se fue, dejando al hombre varado en su lugar mientras los veía desaparecer en el horizonte. Qué mal gusto, murmuró después de que se fueron. Fue por necesidad y conveniencia que decidió vivir en una ciudad habitada por humanos. Pero a menudo, cuando el deseo de destrozarlos se volvía demasiado fuerte, se preguntaba si siquiera valía la pena. Las únicas entidades que podían hacerle daño llevaban mucho tiempo muertas. De no ser por la conveniencia de la tecnología humana para su investigación, no se habría molestado. No sentía cariño por su esposa. Ella era solo un ser humano, una criatura llena de defectos comparada con su yo casi perfecto. Repugnante. Pero, de nuevo, la mujer, su esposa, tampoco lo habría amado si hubiera sabido que su verdadero esposo estaba muerto y fue reemplazado por un señor demonio genocida milenario, que era la criatura más vil que existía. Muzan se dio la vuelta y caminó en dirección contraria a donde se había ido el coche. Las calles de Tokio estaban concurridas incluso de noche, llenas de vida, lo que le producía una sensación de satisfacción.
El crecimiento de la población le beneficiaba. Significaba más presas y también le permitía matar a una docena de personas sin que casi nadie se diera cuenta. Sin embargo, las farolas y el ruido eran casi molestos para sus sentidos. Era como un cosquilleo en el fondo de su mente. Avanzó por la calle, y la gente lo miraba con reconocimiento. Un hombre de negocios respetable y rico. Esa era la persona a la que Muzan se hacía pasar. Caminó hasta llegar a una sala completamente distinta, donde las miradas de reconocimiento se detuvieron. Continuó caminando hasta que la gente disminuyó cada vez más. Finalmente, llegó a una zona de la ciudad donde apenas quedaba gente. Giró rápidamente hacia un callejón vacío. El olor a orina, excrementos humanos y basura le hizo arrugar la nariz. Desechos humanos. Seres tan imperfectos. Nakime, gritó Muzan en el callejón vacío y al momento siguiente se escuchó el sonido de una sola cuerda rasgueada. Poco después, al eco le siguió una puerta de papel que apareció de repente bajo los pies de Muzan. La puerta se abrió y él se dejó caer. La visión de infinitas habitaciones moviéndose y revolviéndose como las piezas de un rompecabezas sin fin lo recibió. La dimensión era una habitación infinita que se expandía y contraía constantemente. El castillo infinito. En esta dimensión, el espacio seguía el capricho de una entidad subordinada. La gravedad variaba. La derecha era abajo, la izquierda era abajo y, a veces, arriba era abajo. La lógica murió en el momento en que Muzan entró en la dimensión. Tras menos de un minuto de caída, Muzan aterrizó en una habitación donde estaba sentada Nakime. Era un demonio que trabajaba directamente bajo las órdenes de Muzan gracias a la gran utilidad de su poder. El demonio tenía un solo ojo como un cíclope y vestía un kimono tradicional holgado. Su cabello negro y húmedo le caía de la cabeza pálida y sostenía una biwa, una guitarra japonesa. Señor Muzan, Nakime se postró frente a él, ¿qué puedo hacer por usted? Muzan contempló al demonio largo rato. El silencio se prolongó y Nakime se puso nervioso. Sin embargo, no se percibía ni una pizca de emoción en su rostro. Dime, ¿hiciste lo que te dije? Preguntó Muzan. ¿Encontraste el cuartel general de los cazadores de demonios o dónde está el líder, Ubuyashiki? El cuerpo de cazadores de demonios no representaba una amenaza para él. No lo había sido desde que ese hombre murió de viejo hacía cientos de años. Muzan había intentado más de una vez eliminarlos por completo, pero eran como cucarachas, difíciles de matar. Aunque matara a cientos, aunque matara a su líder, siempre había otro humano para ocupar su lugar. Así que había decidido hacía tiempo que no merecían el esfuerzo. No merecía la pena perder el tiempo exterminando a los humanos de una vez por todas. Los humanos eran débiles de todos modos. Jamás podrían luchar contra la luna superior, y mucho menos contra él. Pero eso había cambiado recientemente. Ahora se estaban volviendo demasiado molestos para sus planes. Habían matado a sus favoritos y subordinados valiosos, y aunque nunca tuvo una conexión profunda con ellos, era un motivo de orgullo para Muzan. Aquellos humanos pensaron que podían desafiarlo. Especialmente ese Ashira morado. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Nakime, no me hagas repetirlo, dijo Muzan una vez más, y una profunda presión surgió de él. El suelo crujió y gritó bajo la presión de su presencia. Su instinto asesino era tan intenso que era palpable. Una hazaña que solo se podía lograr matando a millones a lo largo de 1000 años. Le había ordenado a Nakime que encontrara el escondite de los cazadores de demonios mientras él se hacía pasar por humano. Su disfraz actual, un respetado y rico hombre de negocios de Tokio, le proporcionaba excelentes ventajas, así que no quería destruirlo. Tenía esposa e hija, así que su presencia era necesaria constantemente. Al menos hasta que su esposa dejó de sospechar de él. Por lo tanto, no podía permitirse actuar de inmediato al enterarse de que las lunas inferiores 6 y 5 fueron asesinadas poco después de la muerte de Douma. Pero ahora tenía libertad una vez más. Su esposa estaba en otro pueblo pasando el invierno con sus padres. Muzan dedicaría su tiempo libre este invierno a eliminar a los cazadores de demonios. Arrancaría todas sus raíces y acabaría con ellos de una vez por todas. Aún no los he encontrado, mi señor. Estos humanos son cuidadosos y reservados, dijo Nakime, temblando al sentir que la presión aumentaba. Cada célula de su cuerpo pertenecía a Muzan y, en ese preciso instante, le gritaban. Sentía un dolor indescriptible. Cada célula le dolía y la sangre le rezumaba por los poros. Pero ella no podía gritar. No cuando él no se lo permitía. Pero, jadeó mientras el dolor le daba un respiro, tiempo suficiente para hablar. Encontré el clan que buscabas.
La familia Kamado. Dijo Nakime. Muzan contuvo su sed de sangre y arqueó una ceja al oír eso. La familia Kamado era una a la que había buscado durante muchos años. Era la familia más cercana a Yorichi, así que Muzan quería matarlos solo para fastidiar al único hombre al que temía. Y también existía la posibilidad de que surgiera alguien de esa familia, alguien que heredara lo que Yorichi tenía. Era una posibilidad improbable, sobre todo ahora, después de cientos de años. Pero incluso si solo había una probabilidad de 0,01 de que alguien como Yorichi apareciera nuevamente, Muzan no quería darle esa oportunidad. Así que la muerte de la familia Kamado era inevitable. Está bien, eso es aceptable, dijo Muzan, llévame al. Nakime se aferró a su biwa y golpeó una sola cuerda. Como desees, dijo y de inmediato una puerta se abrió debajo de Muzan, llevándolo lo más cerca posible de la familia Kamado. Incluso el castillo infinito tenía sus propios límites. Cuando Muzan se fue, Nakmie sintió que recuperaba el aliento. Era extraño. Creía que ya no necesitaba ni aire ni agua, pero frente a su rey, todo era posible. Inútil, murmuró Muzan y una nube de aire caliente salió de su boca. Todo el lugar estaba cubierto por una capa blanca de nieve. La temperatura era gélida, pero Muzan casi la pasa. La temperatura apenas le molestaba. Miró alrededor del bosque en el que se encontraba. Le molestó que Nakime no lo transportara a la puerta principal de la familia Kamado. Pero supongo que esto está bien, dijo Muzan, mientras su increíble sentido se expandía y encontraba algo a kilómetros de distancia. En la región solo había una casa y Muzan supuso que eso era lo que estaba buscando. Sus oídos captaron el sonido de una familia feliz cenando. Su olfato exploró el aroma de sus objetivos. Un hombre, una mujer y 5 niños. Parecían una familia feliz. Muzan empezó a caminar hacia la casa a paso lento y constante. Todos los seres vivos de los alrededores huyeron al verlo. Con ojos más fríos que el hielo bajo sus pies, Muzan iba a expulsar todas las molestias de su vida. El Asira más fuerte y el rey demonio en igualdad de condiciones. Tercer punto de vista: la familia Kamado. Gracias por la comida. Dijeron todos al unísono con amplias sonrisas en sus caras. Había comida en la mesa, y la cantidad y calidad de la comida eran algo que una familia aislada como los Kamado no debería poder permitirse. Pero allí estaban, comiendo mejor que la mayoría de la gente que vive en las ciudades. El plato principal del día fue venado. La carne se preparaba de diferentes maneras, desde guisada hasta asada al carbón. Para esta cena, casi habían usado toda la carne de un ciervo. Pero esa no fue la única razón por la que la comida fue tan especial. Comer carne se había convertido en la norma desde que Seiji vivía con ellos. Lo que realmente destacó de la comida de hoy fue que el ciervo no fue cazado por Seiji, sino por Tanjiro. El joven había recorrido un largo camino. ¡Qué rico! Hermano mayor, el ciervo que trajiste está buenísimo. Le dijo con entusiasmo Takeo, el segundo hijo de la familia Kamado, a su hermano mayor. Este era un comportamiento natural de Takeo, pues era el que más miraba fijamente a su hermano mayor. Aunque a Seiji no le importaban las cicatrices y ser un samurái, para Takeo, su hermano mayor, Tanjiro, era simplemente el más genial. Seiji se rió para sí mismo, sabiendo que había traído a casa un ciervo más gordo y saludable, pero al parecer simplemente no podía compararse con Tanjiro. El joven se rascó la mejilla con timidez, pero el orgullo se reflejaba en su sonrisa. No podía describirlo con palabras, pero había alimentado el deseo instintivo del hombre de mantener a su familia. Me alegra que te guste. Aunque no esperes comerlo todos los días, ya que los ciervos son cada vez más escasos, dijo Tanjiro con una sonrisa. Takeo asintió y continuó comiendo la comida con más vigor y aprecio. Los ciervos no escaseaban, pensó Seiji. De hecho, el invierno solía ser la época más fácil de cazarlos, ya que se aventuraban en busca de alimento y predecir sus movimientos era más fácil gracias a las limitadas fuentes de alimento y a su rastro en la nieve. El otoño era la época de celo, así que la mayoría de las ciervas estaban en las primeras etapas de la gestación durante el invierno. Tanjiro era demasiado bueno como para matar ciervas preñadas, por eso las presas eran escasas para él. Kie Kamado también comía su comida con un cariño inusual. No era el primer animal que Tanjiro atrapaba, pero sin duda era el más grande. No pudo evitar sentir un orgullo maternal en su corazón. Sentía que Tanjiro ya era un adulto. Entonces, hermano mayor, ¿podrías traer conejos a casa la próxima vez? Preguntó Hanako con una inclinación de cabeza esperanzada, a lo que Tanjiro asintió. Voy a tratar de. La cena siempre era un momento agradable en aquella época.
La gente apreciaba mucho más tener comida en la mesa, observó Seiji. Los niños también estaban engordando, aunque no demasiado, ya que cada día se dedicaba a trabajar o jugar al aire libre. Seiji solo podía sonreír ante el cálido ambiente, soñando con cómo sería cuando tuviera su propia familia. Quiero repetir. Declaró Takeo y extendió su plato. Yo también, siguió Hanako. Yo también. Shigeru lo siguió, pero se veía que aún le quedaba bastante arroz. Bien, aquí vienen los segundos, dijo Nezuko, sirviendo arroz y dándole su segunda porción. También añadió un poco al tazón de Shigeru. Todo iba bien, era como cualquier noche, pero todo cambió cuando la sonrisa de Seiji desapareció mientras miraba alrededor de la casa. Todos se detuvieron, sintiendo que algo andaba mal en el aire. Seiji era el más silencioso de la sala, pero su presencia era la más notable. Era como el jefe de familia, aunque no se le mencionaba, así que cuando su sonrisa constante se transformó en un ceño fruncido, todos lo notaron al instante. Todos observaron a Seiji mientras lentamente tomaba su espada gigante que estaba en la esquina de la habitación y la colocaba a su lado. Seiji ni, ¿qué pasa? Nezuko fue la primera en preguntar. Tanjiro notó que el sudor le caía de perfil sin motivo alguno. Era invierno, no debería estar sudando. Pero ver a Seiji tan serio le asustó un poco. No es nada, dijo Seiji, con los ojos vidriosos por un tenue brillo púrpura que pasó desapercibido bajo la luz. Por fin llegó. Muzan Kibutsuji. Pero aún estaba a unos kilómetros de distancia y se acercaba a ellos muy lentamente, como si esperara que el mundo se detuviera para él. Seiji determinó que aún faltaban unos minutos para llegar. Cuervo. Gritó Seiji y el pequeño gorrión que estaba posado en la cubierta del bulbo voló hacia abajo. Llama a otros Asiras, como te dije, dijo y como si notara la gravedad de la situación, el pájaro voló por la ventana y desapareció en la noche. Seiji parpadeó un par de veces antes de apartar la vista. Los demás solo vieron una pared hacia donde miraba. No os preocupéis, sigamos comiendo, dijo Seiji y aunque sintiéndose un poco nervioso, volvieron a sus comidas. Los niños eran muy despreocupados por naturaleza, así que no le daban mucha importancia. Excepto Tanjiro y Kei, quienes no pudieron evitar sentir que estaba terriblemente mal. Aún no podían reaccionar, pensó Seiji. Si le hubiera dicho a la familia Kamado que corriera a un lugar seguro, Muzan se habría dado cuenta y se habría puesto al tanto de los acontecimientos. Entonces Seiji no hizo nada y permitió que el rey demonio se dirigiera a la casa. Después de 5 a 10 minutos, finalmente estaba aquí, como una muerte inevitable. Deja de darme las partes huesudas, a mí también me gusta la carne más blanda, se quejó Takeo a Hanako. Tú eres quien dijo que no se desperdiciara nada, ¿sí? Eso significa que deberías comerlo todo, no darme las partes que no te gustan, resopló Takeo. Dejen de discutir, déjenme comerlos, ofreció Nezuko y justo en ese momento, la puerta principal de la casa Kamado se abrió con bastante fuerza. Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta excepto Seiji, que seguía hurgando en su comida. Ya sabía quién era. Vieron a un hombre vestido con un traje occidental negro y un abrigo más blanco que la nieve colgado del hombro. Parecía tener 25 años, cabello negro azabache y tez pálida. Tenía un rostro estoico, como el de una muñeca hecha a mano. Sin embargo, sus ojos rojo sangre, con una hendidura como la de un felino, el depredador supremo, contenían una crueldad inconfundible. Eran ojos que solo veían seres inferiores o presas. Un escalofrío profundo recorrió la espalda de todos. Quizás era el aire frío que entraba por la puerta abierta, pero se sentían entumecidos. «Ah, ¿eres un visitante?», preguntó Kie tras un largo silencio. Miró a Seiji en busca de orientación, pero el hombre simplemente comió. El visitante, Muzan Kibutsuji, siguió su mirada y también se fijó en Seiji. Entrecerró los ojos, aparentemente sorprendido y cauteloso. El silencio era denso, y por eso el tintineo de los palillos de Seiji parecía más fuerte de lo que era. Cubrió toda la casa. Unos segundos después, Seiji terminó su comida y dejó su plato vacío sobre la mesa. Gracias por la comida, dijo mientras le tomaba la mano. Todos lo miraron desconcertados. Incluso Muzan parecía intrigado por su acción. Todos se preguntaban por qué había decidido ignorarlo todo para terminar su comida. Solo el propio Seiji sabía que aquella podría ser su última comida. Así que la terminó con gran aprecio. Finalmente, su mano se dirigió a su espada. Los ojos de Muzan escrutaron y estudiaron a Seiji. Por sus recuerdos, reconoció a la Shira de inmediato, pero no entendía por qué estaba allí.
Aún así, lo observó con atención, y sintió una sensación de disgusto al notar la sordera del humano. Incluso entre los seres humanos ya imperfectos, él tenía defectos. Pero mientras esos pensamientos cruzaban su mente, el rey demonio no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Que tenía una espada en el cuello. Algo gritó. Y boom. Fue como saltarse una escena de un videojuego. El rey demonio salió despedido como un muñeco de trapo. Notó un corte en el cuello, el brazo, el estómago, el corazón, y los hombros. Estaba cortado por todas partes. Su cuerpo al volar dejó un rastro de sangre que manaba como una fuente sobre la nieve blanca. Pero en cuanto aterrizó, todas sus heridas habían sanado como nunca antes. Lo único que quedó fue una sensación fantasmal de cuchillas por todo el cuerpo. Muzan se preparó de inmediato para la pelea. Sus sentidos se agudizaron y las venas cerca de sus ojos se hincharon. Tanjiro, toma la espada y lleva a tu familia a la cueva que te mostré. Quédate allí hasta que regrese o llegue la ayuda, dijo Seiji, de pie en el lugar donde solía haber una puerta. Toda la pared de entrada de la casa fue destruida por completo, dejando un enorme agujero en la casa. Es un demonio, aclaró Seiji mientras se giraba y se encontraba con los ojos temblorosos de Tanjiro. Tanjiro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Había visto demonios antes, y aunque eran peligrosos y aterradores, Seiji siempre los hacía parecer inofensivos, pero esta vez, Tanjiro pudo ver claramente la seriedad en sus ojos. También podía sentir en sus huesos lo poderoso que era ese demonio en el breve intercambio de miradas. Sintió que el corazón se le helaba en el pecho. Pero en ese momento de miedo y pánico donde sus hermanos gritaban y lloraban de miedo, se formó una resolución inquebrantable y él entró en acción. Vamos. Es peligroso. Gritó Tanjiro, agarró la mano de Hanako y la levantó. Tanjiro corrió hacia un armario que contenía una espada que Seiji había traído consigo al llegar. Era la misma arma con la que Tanjiro entrenó la semana pasada, así que se sentía cómoda en su mano. Necesitamos ir a un lugar seguro. Dijo Tanjiro y Kie y Nezuko rápidamente siguieron su ejemplo. No necesitaron que los convencieran cuando vieron su casa volar por los aires de un solo golpe. Su cuerpo también sabía instintivamente del peligro que los acechaba. Muzan no ocultaba su sed de sangre en ese momento. Cogieron todas las herramientas que pudieron y salieron corriendo de la casa por la puerta trasera. Seiji miró hacia otro lado cuando los vio salir de la casa y se aseguró de que no hubiera ningún demonio cerca del camino que conducía a la cueva. Le había mostrado la cueva a Tanjiro y le había instruido sobre qué hacer en caso de peligro. Así que no estaba demasiado preocupado, la familia estaría a salvo. Estaba seguro de que Muzan tampoco iría tras ellos porque para el señor demonio, matarlo era mucho mejor que matar al Kamado. Y no planeaba morir pronto. Sus ojos morados se clavaron en el señor demonio y penetraron cada resquicio. La última vez que se vieron, tenía demasiado miedo para siquiera mirar de cerca, pero ahora sus ojos se movían sin control, descifrando cada debilidad de Muzan como si estuvieran mirando a un demonio común y corriente. Al descubrir las debilidades, su mente audaz imaginó cómo explotarlas. Mentalmente mató a Muzan 10 veces, no, 100 veces, 1000 veces. Casi podía verse a sí mismo grabando su odio en la carne del demonio. ¡Qué instinto asesino! ¿Cómo ocultabas tanta malicia antes? Preguntó Muzan, sin inmutarse por las miradas que lo desprevenían hasta hacerlo parecer vulnerable. No poder descansar le molestaba, así que Muzan extendió la mano y disparó una pequeña espada hecha con su sangre hacia Seiji. La espada líquida voló, superando fácilmente el sonido, pero falló por un pelo. ¿HM? Muzan ladeó la cabeza, confundido por el error que había cometido antes de recordar perfectamente lo sucedido y darse cuenta de que Seiji se había apartado. Sin embargo, se movió incluso antes de que Muzan disparara su espada, justo cuando su mente terminó de calcular y decidió disparar el proyectil. Por eso no se dio cuenta la primera vez. Interesante, comentó Muzan con una pequeña curva en sus labios. Estaba completamente fuera de su plan tropezar con el Ashira púrpura y estaba molesto por su falta de control sobre el evento, pero no estaba enojado. Aunque no era su plan, esta era una gran oportunidad para matar a su mayor molestia. Incluso dejó de lado a la familia Kamado y se concentró en la presa más importante. Seiji no habló y dejó que sus acciones hablaran por sí solas. Arrojó la vaina de su espada lejos, lo suficientemente lejos como para dificultar su recuperación, y se colocó en posición. ¿No piensas volver a envainar la espada, eh? Así que estás preparado para morir, pensó Muzan, pensando en el significado de aquella acción. Eso le hizo bajar un poco la guardia.
Le tranquilizó el hecho de que el propio Seiji no creía tener ninguna posibilidad. ¿Pero era eso realmente lo que significaba esa acción? ¿O Seiji arrojó la vaina de su espada porque estaba planeando terminar con todo esta noche? Después de todo, si Muzan era asesinado, todos los demonios bajo su control dejarían de existir. En medio de la helada nieve y la pálida luz de la luna, el más fuerte Asira y el rey demonio se encontraron en igualdad de condiciones. El primer sonido de su devastador choque fue el fin del destino y el comienzo de la casualidad. Introducción. Punto de vista de Seiji, hablamos, tenía tanto que decir y él decía lo mismo. Y la violencia era el lenguaje que usábamos. Illirum. Asquerosamente rápido. Nunca me había topado con semejante velocidad en mi vida. Siendo sincero, ni siquiera me había imaginado una entidad moviéndose tan rápido. Y esto venía de un hombre que mató a la Luna Superior 2. Sin embargo, mi cuerpo se movía sin orden. Mi mente simplemente no era lo suficientemente rápida como para planear ninguna acción en ese lapso de milisegundos. Mis ojos se iluminaron con un púrpura místico al observar la acción de Muzan. La repentina tensión de su pata trasera, el retraso en la regeneración de su brazo y el rechinar de dientes, mientras nos trabábamos en un enfrentamiento, me indicaron que nunca esperó que pudiera reaccionar a su ataque. Su lenguaje corporal me indicó que se abalanzó sobre mí con la única intención de atravesarme. Nunca esperó que lo empujaran. Para ser sincero, no podía culparlo, porque nunca esperé poder reaccionar tan bien ante él. Simplemente nunca me había topado con semejante velocidad, así que me sorprendió tanto como a él. Nunca volví a poner a prueba mi límite después de mi pelea con Douma. Supongo que uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es su única opción. Muzan chasqueó la lengua y se abalanzó contra mi espada, lanzándonos a ambos a volar. Mis pies se hundieron en la nieve y resbalé un buen trecho hasta detenerme. El suelo estaba resbaladizo, observé, eso podría ser un problema. Muzan inició una nueva cadena de acción de inmediato. Sus zapatos explotaron, incapaces de soportar la fuerza de su repentino aumento de velocidad, mientras se lanzaba hacia mí como un tren bala. Su velocidad era tan vertiginosa que pude ver su cuerpo perforando la atmósfera y el aire rugiendo al llenar el vacío. Pero aunque Muzan era tan veloz, se movía a cámara lenta ante mis ojos, y eso era mi consuelo. Mi cuerpo y mi mente aún estaban rezagados, pero con la ayuda de mis ojos, podía seguirle el ritmo. Era como si mi percepción ya estuviera en su nivel máximo, esperando que mi físico y mi mente la alcanzaran. Y así, incluso cuando Muzan vino hacia mí con su velocidad impía, pude levantar cómodamente mi espada y trazar un arco que detuvo por completo su avance. Una onda expansiva estalló, revelando la tierra bajo la nieve. Su mano, envuelta en sangre carmesí para formar garras, chocó a la perfección con mi espada púrpura. Así que no fue una casualidad, dijo. Era una situación extraña incluso para mí. Era increíblemente rápido y lento a la vez. Apenas podía seguirle el ritmo a sus ataques, pero aún así no había peligro. Solté mi espada y la dejé doblarse bajo su peso demoníaco. Lo tomó por sorpresa, pues su cuerpo siguió la trayectoria que debía haber seguido si no lo hubiera detenido. Apreté mi espada al revés y mi cuerpo supo atacar su punto débil sin pensarlo dos veces. La empuñadura era larga, ya que estaba diseñada para un agarre a dos manos. Así que golpeé con la punta de mi espada uno de los corazones de Muzan, ubicado en su abdomen. El impulso de su cuerpo se combinó con toda la fuerza que el mío podía ejercer. Muzan se dobló como un papel cuando la empuñadura de mi espada se clavó en su abdomen. Una lluvia de sangre brotó de su boca mientras su corazón se rompía dentro de su cuerpo. Respiración de piedra. Ruptura. Hubo un instante de silencio antes de que una onda expansiva explotara desde el punto de contacto. Muzan salió volando como una bala y se estrelló contra el bosque. Si recuerdan, respiración de piedra no tenía una forma definida. Los Asira de piedra de cada generación usaban armas diferentes, como una maza o un martillo, así que, aunque respiración de piedra era rígida, también era bastante flexible. Gracias a esto, pude crear mis propias formas. Las formas de mi respiración de piedra abarcaban desde estilos poco convencionales de lucha con espada hasta ataques con las manos desnudas. No tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando esto, dije mientras me ponía en postura. Déjame decirte cuánto te odio. Mi respuesta llegó en forma de una excavadora de carne y hueso. Muzan emergió del bosque a un ritmo mucho más tranquilo, pero no porque estuviera aminorando el paso. Era porque sus brazos se habían alargado de forma desmesurada y arrastraban la nieve mientras cruzaba la distancia.
Estaba escondido tras una lluvia de nieve para intentar distraerme. Me había visto pelear muchas veces en el recuerdo, así que sabía cuál era mi principal fortaleza. Pero desconocía el alcance de mis habilidades, o de lo contrario se daría cuenta de la inutilidad de su esfuerzo. Veía constantemente diferentes capas del mundo al activar mis ojos. Simultáneamente veía lo que los ojos normales debían ver, luego vi a Muzan con claridad mientras miraba a través de la nieve, luego lo vi sin su primera capa de piel, y luego lo vi sin la primera capa de carne, y así sucesivamente. Eran como diferentes capas de visión superpuestas. Su estrategia era completamente inútil. Le dije exactamente eso con mi siguiente ataque. Respiración acuática. Sexta forma, empujé mi espada hacia adelante en un rápido movimiento de apuñalamiento. Empuje de ondulación de caída atravesé al señor demonio en el pecho. Mi espada larga me permitió atravesarlo sin entrar en su rango de ataque, incluso con sus largos brazos. Atravesé otro corazón y un cerebro. Noté casi de inmediato que mi ataque no interrumpía su ritmo de acción, ni siquiera al impactar. Esto me indicó que lo esperaba, que todo formaba parte de su plan. La mano de Muzan agarró mi espada y no la soltó ni siquiera cuando la palma le ardió al tacto. Una capa de sangre carmesí cubrió su mano y luego, con los músculos agrandándose, me levantó del suelo. Era una estrategia oculta en una estrategia menor. Demostró plenamente su experiencia de más de 1000 años. Soltar mi espada no era una opción, así que Muzan logró lanzarme hacia el bosque. Mi cuerpo voló por el cielo e incluso antes de que empezara a caer, Muzan ya corría debajo de mí. Respiración de viento. Tercera forma, giré mi cuerpo, entrando en un estado Beyblade cuando comencé a caer del cielo. Cuando estaba en un estado de rotación rápida, se sincronizó con Muzan, quien saltó y conectó ambos pies con el tronco de un árbol. Su cuerpo se contrajo como un resorte y permaneció horizontal sobre el árbol. Cuando finalmente caí en el bosque y pasé la copa de los árboles, Muzan entró en acción y yo también. Árbol de viento tormentoso claro. Mi cuerpo giró rápidamente, un arco verde de aspas de viento me rodeó y bloqueé la lluvia de ataques que venían de todas direcciones. Muzan explotó de árbol en árbol, cambiando rápidamente de dirección y atacándome por todas partes. No se molestó en buscar oponentes y me atacó por completo. Pero se encontró con la escalofriante realidad de que no tenía ninguna oportunidad, ni siquiera en el aire. Cuando alcanzas una perfección tan cercana como la mía en el arte de la lucha, las oportunidades desaparecen. Mis pies tocaron el suelo y salí ileso. Nuestro entorno no era tan grande como los árboles, que se desprendieron o explotaron por la fuerza que soportaron cuando Muzan se lanzó desde ellos. La batalla no tuvo pausa. Muzan se lanzó de un lado a otro, cambiando rápidamente de dirección usando los árboles como punto de apoyo. Su velocidad era incomparable con cualquier otra que hubiera experimentado, y sumado a la imposibilidad de cambiar de trayectoria, mis instintos me gritaban que corriera. Muzan sabía de antemano cuál era mi estilo de lucha. Su increíble experiencia lo confirmaba y, desde el principio, aprovechó al máximo mi debilidad. Témeme, conozco tu debilidad, parecía decir su acción mientras su cuerpo de boletín rozaba mi punto ciego más de una vez, pero no atacó de inmediato. Estaba buscando una reacción. Yo era rápido, así que podía bloquear un ataque desde un punto ciego si pasaba de la inacción a la acción. Pero si hacía un movimiento o dejaba una abertura mientras realizaba otra acción, él tendría una victoria segura. Por desgracia para él, no era la primera vez que alguien se aprovechaba de mi limitada vista. Douma también lo hizo, y lo hizo mejor. Así que yo también me lancé a la acción, usando los árboles como punto de apoyo para disparar, igual que Muzan. La única forma de controlar mi punto ciego era moviéndolo constantemente. No, témeme, conozco mi debilidad fue mi respuesta mientras me movía con más velocidad que él, con mi perfecto juego de pies y movimiento. No tenía buena forma física, nunca sintió la necesidad de adquirir tales habilidades porque podía superar cualquier debilidad. Esa era la maldición de ser demasiado fuerte. Nunca aprendiste a utilizarlo correctamente. Mientras se movía en diferentes direcciones por el bosque, los árboles que usaba como punto de apoyo explotaron por la fuerza, pero los míos no, porque estaba aplicando la fuerza justa y no me moví en direcciones opuestas. Fue casi como si me resbalara de los árboles lo justo para cambiar de trayectoria. La física bien podría haber muerto allí, mientras nos movíamos uno alrededor del otro como fuerzas inestables de la naturaleza. Pero en esta situación, yo tenía la ventaja porque memorizaba el bosque como la palma de mi mano. Sabía la ubicación exacta de cada árbol gracias a las innumerables cacerías que hice la semana pasada.
Mis ojos también veían el mundo en cámara lenta y podía predecir las acciones. Muzan me puso en esta situación, me arrojó a este bosque para ponerme en desventaja. Pero lo convertí en una ventaja. El bosque oscuro comenzó a iluminarse con diferentes explosiones de luz y ondas de choque cuando nos enfrentamos. Todos los animales del bosque huyeron mientras lo destruíamos en nuestra batalla. Los árboles fueron arrancados de raíz, la tierra quedó marcada por cráteres y todo lo demás quedó destrozado por nuestro enfrentamiento. Nuestra batalla imitó un desastre natural en ese momento y eso fue solo el comienzo. La pelea fue una conversación y apenas habíamos terminado con nuestras respectivas presentaciones. Al instante siguiente, fue como si ambos hubiéramos acordado empezar a luchar en serio. Muzan estaba completamente desnudo. Mi espada había cortado su ropa en 1000 pedazos hacía tiempo. Por lo tanto, lo vi con mucha claridad cuando empezaron a aparecer marcas rojas en su cuerpo. Parecían brotar de sus poros y sus ojos rojos ardían con poder demoníaco. Respondí, y una marca demoníaca empezó a aparecer en mi cuerpo. Empezaba desde la mitad de mi cara hasta el cuello. Eran líneas moradas que imitaban el patrón de los circuitos de una computadora. El tiempo se ralentizó y sentí que mi fuerza se multiplicaba. Estaba en un reino de poder completamente diferente. El momento fue tan embriagador que casi olvidé odiar a mi oponente. Sentí como si estuviera experimentando otra iluminación. Si mis ojos no me miraban, también veía el púrpura de mi espada apagado. Parecía que la capa más superficial de rojo estaba en mi hoja. Pero ya no lo pensé más porque un zarcillo de sangre se cruzó en mi camino. En un mundo que parecía haberse detenido por completo, el zarcillo se movió rápido. Respiré profundamente. Todavía no, me dije. Necesitaba el momento adecuado para usar la respiración solar. Si la usaba ahora, Muzan podría desconfiar y no encontraría ninguna oportunidad. Pero eso está bien. Porque lo que yo usaba ya no era nada ligero. Respiración de viento y trueno. La introducción fue realizada. Ahora vamos a hablar. Seiji Shigan. Tercer punto de vista. El humano no era débil. Tampoco era particularmente fuerte, pero Muzan concluyó que el humano estaba lejos de ser una presa vulnerable. No era nada que valiera la pena representar una amenaza real, pero Muzan ahora podía entender cómo este humano estaba matando a sus lunas superiores. Incluso sin su forma original, Muzan era superior en todos los aspectos importantes para el combate. Era más rápido, más fuerte, más inteligente y más experimentado, y podía curarse de heridas consideradas fatales para los humanos en un abrir y cerrar de ojos. Pero, de alguna manera, estaban luchando en igualdad de condiciones. El humano simplemente entendía la lucha. Esa era la única forma en que Muzan podía describirlo. Dispararon por el bosque como balas vivientes, arrasando los árboles y dejando un rastro de destrucción tras su batalla. De alguna manera, el humano, más débil y lento, pudo seguir el ritmo de la batalla. No, sería más correcto decir que el humano estaba ganando la pelea. Muzan simplemente estaba encubriendo cada error con su regeneración. Así, la pelea estaba igualada. Si no fuera por eso, habría muerto 10 veces. 100 veces incluso. Aunque impresionado, Muzan también sintió que la molestia crecía en su corazón, por lo que al momento siguiente, marcas demoníacas comenzaron a aparecer en su cuerpo y sintió una oleada de su verdadero poder en sus venas. Hacerlo fue como soltarse unas esposas. Sintió que su poder se liberaba de las ataduras de la autosupresión y le permitió desbordarse. Pero en el siguiente intercambio, Muzan no encontró la abrumadora ventaja del poder. En cambio, se vio repelido por un ataque igual de poderoso. Marca del cazador de demonios. Muzan observó las marcas que aparecieron en el humano. Una imitación barata de la marca del demonio en un humano. Yoriji nació con él, pero otros humanos podían adquirirlo sacrificando su esperanza de vida de más de 25 años. Los demonios no enfrentaban tales problemas porque eran prácticamente inmortales. Chasqueando la lengua con fastidio, Muzan manipuló su brazo para convertirlo en una cuchilla afilada y se lanzó contra el humano. Derribó los imponentes árboles como si fueran hierba y se abalanzó sobre él como una fuerza implacable de la naturaleza. Y boom. Y aún así, respiración de viento trueno, escuchó Muzan el susurro más leve en medio de la explosión. Muzan conocía las técnicas de respiración que los humanos solían usar para combatir a los demonios, pero nunca había oído hablar de un estilo particular que combinara dos elementos. Así que lanzó un zarcillo de sangre para tantear el terreno. No sobreviviste cientos de años sin ser cauteloso. Los ojos demoníacos de Muzan se abrieron de par en par y sus pupilas temblaron ante la escena que contemplaba. El humano se desvaneció en una imagen residual.
Fue tan rápido que el propio Muzan apenas se percató, incluso después de desatar todo su poder. ¡Qué velocidad tan bruta! Para cuando se maravilló de la velocidad, el ataque ya estaba consumado. El humano ya estaba detrás de él. Muzan podía sentir el calor en su piel. Fue como si el humano se hubiera teletransportado en un instante. No hubo sonido, ninguna perturbación en el aire ni imagen alguna. Para cuando los 5 cerebros de Muzan procesaron lo sucedido, ya había sucedido. Apenas fue lo suficientemente rápido como para saber cómo lo habían cortado. El mundo tardó aún más en reaccionar. Todo empezó con el largo zarcillo que le lanzó al humano. El hilo de sangre se cortó justo por la mitad y, al llegar finalmente a su brazo, trazó una horrible línea circular. La línea se extendió, curvándose y fluyendo por todo su cuerpo antes de estallar. Fue como si muchas cremalleras se materializaran en su cuerpo y se abrieran. Ese día, Muzan pudo experimentar de primera mano el estilo de respiración más rápido que existe. Era fácilmente más rápido que incluso estilos como la respiración solar. Para ser completamente honesto, incluso el humano no tenía control sobre sí mismo mientras usaba la técnica y todas las acciones estaban predeterminadas. ¡Ah! Un grito gutural brotó de Muzan al sentir el dolor punzante en el cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las líneas en su cuerpo no eran aleatorias. Todas apuntaban a sus órganos vitales, sus 5 cerebros y 7 corazones. Solo la mitad de ellos resultaron dañados, pero ese acto por sí solo decía mucho del peligro que representaba el humano para él. Tú. Cantó Muzan con inmenso odio y sus ojos rojos ardían al enemigo. Ahora Muzan cambió de opinión sobre cómo veía al humano. Ya no veía a un mortal con la fuerza suficiente. Vio peligro, vio una amenaza. Un humano que de alguna manera había dominado la violencia. Seiji Shigan, escupió Muzan en reconocimiento. La última vez que llamó a un humano por su nombre en señal de reconocimiento fue hace 500 años. Yoriichi Tsugukuni. Y ahora Seiji Shigan. Punto de vista de Seiji Muzan Kibutsuji, maldije su nombre en respuesta. Sentí que mi cuerpo se calentaba a temperaturas insalubres. Era como si tuviera 10 capas de fiebre, pero en lugar de sentirme enfermo, me llenó de un vigor inigualable. En mi último ataque, prioricé solo la velocidad, y se notaba. Mi ataque apenas le hizo daño al señor demonio. Un corte así fue como un rasguño para él. Intenté cortarlo, pero tuve que recurrir al anhelo de su debilidad. Sin embargo, la naturaleza violenta de aliento de viento aún se manifestaba, y la herida de Muzan explotó en sangre y carne. La respiración del viento podría hacer que una cuchilla afilada se volviera violenta como una motosierra. Justo después, estalló una onda expansiva. Un sonido agudo que logró hacerme cosquillas en los oídos muertos, explotó. Podrían romper cualquier cristal. El sonido finalmente nos alcanzó y declaró mi ataque mucho después de que ya lo hubiera hecho. Esa era una característica de la respiración de viento trueno. No hubo intercambio de ataques después de eso y ambos aterrizamos en el suelo con un golpe sordo. Muzan se sujetó el estómago y se inclinó. Sus heridas ya estaban curadas y las marcas en su cuerpo se volvieron más rojas y cubrieron más. Su apariencia actual era bastante sosa comparada con la de la batalla final del manga. Aún conservaba el cabello y, salvo las marcas y los ojos demoníacos, aún no presentaba rasgos físicos. Entonces se está transformando, concluí en mi mente cuando lo vi inclinarse y sus marcas de demonio crecieron. Antes de que esos pensamientos siquiera terminaran en mi mente, mi cuerpo ya se movía. Sería un estúpido si me quedaba quieto mientras él se transformaba en algo contra lo que no podía luchar. Respiración de tormenta. Primera forma, dije y me movía a una velocidad casi igual a la de respiración de viento y trueno. Furia de tempestad. Mi cuerpo no se resistió ni dudó mientras ejecutaba el movimiento como solía hacerlo. En cambio, rugía de vida, como animándome a usar movimientos más potentes. Estaba abrazando por completo lo que quería que fuera, una máquina de batalla. No necesitaba consuelo, no necesitaba almacenar energía para usarla más tarde, ni tampoco necesitaba preocuparme por lo que mi propia fuerza le haría a mi cuerpo. Solo lucha. Y lo hice. La ferocidad y la facilidad con la que me movía eran muy diferentes a las que tenía cada vez que usaba 3 estilos de respiración a la vez. Esta vez, corté al señor demonio en pequeños pedazos de carne. La tierra se quebró y todo a su alrededor quedó destrozado. Cuando me detuve a pocos metros, solo quedé con un terreno vacío y desprovisto de vida. Incluso las algas bajo una capa de nieve fueron destrozadas. Pero de algún modo Muzan permaneció en una sola pieza. Apreté los dientes.
Mis ataques impactaron y lo descuarticé, pero su cuerpo sanó antes de que pudiera caerse. Ya había curado la mitad de sus heridas cuando terminé mi ataque. Ya lo veo. Por eso se necesita aliento solar y una espada roja para acabar con él. Muzan se curó demasiado rápido. Sin embargo, mi ataque pareció enfurecerlo muchísimo. Lo supe por mis ojos. Por fuera, parecía tranquilo y estoico, como si mis ataques no le molestaran. Tus ataques son fuertes pero, inútiles, dijo y entonces vi los músculos de su hombro moverse como si estuvieran vivos. Sus deltoides se desprendieron de su inserción. El músculo se alargó y se convirtió en un tentáculo con una cuchilla de hueso en el extremo. La cuerda de músculo se movía como un látigo, mucho más rápido que el sonido. Los civiles normales podían hacer que un látigo se moviera más rápido que el sonido, así que imagina lo que el señor demonio podía hacer. Fue tan rápido que lo vi borroso. Pero, por suerte, era predecible. Mis ojos podían predecir dónde impactarían desde el principio del tentáculo cuando la velocidad no era tan alta. Moví mi espada para bloquear el ataque y se produjo una chispa brillante. Era tan brillante que casi parecía una granada cegadora. También noté que mi espada se desportillaba con el impacto. No es bueno, entonces, el tentáculo se aceleró y asestó unos 100 golpes por segundo. Era una velocidad descomunal, indescriptible. Salté de mi posición inmediatamente y me alegré de ver que el tentáculo tenía alcance. Pero ese alivio se rompió y la frustración se duplicó cuando Muzan aceleró. Mis ojos también vieron que el otro hombro se desprendió de su brazo para crear otro tentáculo. Marqué mi espada frente a mí, su longitud gigante cubría gran parte de mi cuerpo y me alegré de haber elegido una espada larga como mi arma principal. Respiración de viento y trueno. Destello fue como un espectáculo de fuegos artificiales en el oscuro y lírido bosque. Nuestra batalla ya no era tan destructiva como antes, ya que no nos centramos en el poder. Ahora, en cambio, se trataba de una batalla de velocidad. Mi título como el Asirá más rápido estaba siendo puesto a prueba. El impacto de nuestro choque fue tan rápido que liberó vibraciones constantes que parecían ondas sonoras. Imaginé que para otros sonaría como un motor, un rugido literal de batalla. Sentía cómo mi cuerpo se tensaba a medida que avanzaba la batalla. Incluso unos pocos segundos de batalla eran lo suficientemente intensos como para agotarme. Solo podía esperar que Raven hubiera entregado su mensaje y estuviera en camino. Así es. El plan nunca fue intentar derrotar a Muzan solo. No era yo contra Muzan. Esta guerra era de humanos contra demonios.